Construcciones ecológicas, ecoviviendas insólitas. La contaminación, el cambio climático. Mientras algunos predicen el apocalipsis, otros construyen el futuro. Son los héroes de la ecoconstrucción y ya tienen soluciones para la vivienda del futuro. La voluntad de los estados de animar a construir de una forma ecológica ha generado numerosas normas sobre los materiales e incluso sobre el diagnóstico energético de los edificios. ¿Cómo se las arreglan los constructores para inventar un nuevo lenguaje arquitectónico con un vocabulario que se ajuste a estas restricciones? Hay gente aquí que dice, ¿pero esto qué es? No se integra bien en el paisaje. Es un disparate total. Lo consiguen reflexionando sobre el paisaje y la eficiencia de las construcciones del futuro, y a menudo saltándose las normas. En Austria, la Solartuf tiene un aspecto tubular para aprovechar al máximo el calor y la luz del sol. El Comptoir Forestier, diseñado por Philippe Saman, se asemeja a un platillo volante y, sin embargo, este objeto no identificado, ubicado en la campiña belga, es un auténtico producto de la tierra. El arquitecto Patrick Bouchat ha diseñado para el chef Michel Troisgros Le Cadol, y para hacerlo se ha inspirado en la hospitalidad y en los hábitos de los huéspedes. En las afueras de Viena, Austria, rodeada de las típicas casas de la zona, se encuentra la Solartuf. En su concepción, en vez de en la forma, los arquitectos George y Franz Drinde se centraron en el funcionamiento y en la eficiencia energética de la casa. Los propietarios de la casa contactaron conmigo porque ya conocían nuestro trabajo. Me dijeron que querían 4 habitaciones y que de ninguna manera pensaban sobrepasar el presupuesto inicial. Yo tenía muy claro que las 4 habitaciones debían estar en el primer piso y que ese espacio debía ser como un pequeño capullo, cerrado y confortable, que almacenara la energía solar acumulada durante el día. De ese modo, ahorran dinero en octubre y noviembre y en marzo y abril. Se necesita calefacción en esos meses, pero aquí no. La casa se adapta a las estaciones, se abre o se cierra dependiendo del sol, captando o rechazando el calor exterior. Como se puede ver, toda la fachada sur está abierta. Es transparente. El sol penetra en el interior de la casa. Y también hay unas puertas correderas enormes que dan a la terraza. Esto es piedra natural. Debajo hay suelo radiante. Si la piedra recibe suficiente calor del sol, la temperatura de la calefacción baja y por la noche o en invierno la calefacción se pone en marcha. En verano, la casa parece muy grande porque está abierta al exterior, pero en invierno se cierra todo. Así que durante los meses de invierno, en algunos lugares de la casa, hay que utilizar esta otra forma de ventilación. Sobre todo en la cocina, es un pequeño sistema de ventilación, como los ojos de buey de los barcos. En verano, si hace mucho calor, basta con abrir las ventanas de abajo. Se pueden abrir todos o algunos de estos pequeños ojos de buey y dejarlos abiertos del todo sin problema, porque son tan pequeños que desde luego no se moverán a causa del viento. Abrimos también el techo para que haya corriente. El contraste entre las pequeñas aberturas de abajo y la gran abertura de arriba produce una corriente de aire que permite que éste circule dentro de la casa. Así baja la temperatura a varios grados y no se necesita aire acondicionado. De este modo se puede disfrutar de forma natural y en cualquier estación de una temperatura agradable.
Este sistema procede de las viviendas tradicionales persas. En Persia, las casas tenían grandes chimeneas que se podían abrir para que entrara una corriente de aire y refrescara la casa. Así que aquí hemos actualizado esa vieja práctica. La forma de la casa no solo responde a criterios climáticos, las curvas y la elección de los materiales mejoran su funcionalidad. Si nos fijamos en esta pared cóncava de aspecto futurista, vemos que en realidad es muy práctica, porque agranda la habitación y además se puede aprovechar este espacio para una estantería. También conecta con las demás estancias y se ve el exterior sin necesidad de agrandar la habitación, lo que resultaría más complicado. Así que es muy práctico. Tenemos una apertura y un espacio adicional en el que se pueden almacenar cosas. Le da a la habitación un aspecto más acogedor y más confortable, porque la pared es curva y el espacio está bien repartido. Se puede ver la estructura de metal en el interior de la vivienda. El hecho de que la estructura sea visible permite comprender cómo está hecha la casa. La viga de acero sirve también de perchero para colgar objetos. Estas paredes se comunican con la habitación más grande. Están insonorizadas. Tienen dos cristales, uno interior y otro exterior. Son cristales muy pesados. Entre ambos cristales hay una hoja de papel. Se utiliza normalmente en la industria, pero nunca se ve. Esto nos permite tener una pared translúcida. A veces, a ciertas horas del día, la pared brilla un poco. Tiene un aspecto ligero. La luz es muy especial. Parece liviana, muy liviana, pero en realidad es muy pesada. Está totalmente insonorizada. La casa todavía sorprende a algunos vecinos. Sin embargo, en este barrio es la más respetuosa con el medio ambiente. Siempre resulta difícil conservar los árboles que rodean una propiedad, porque a menudo la gente que quiere construir ahí quiere cortarlos para que se pueda ver su casa. Por tanto, hay que negociar. ¿Es mejor cortar los árboles? Para algunos, si se cortan, luego el mantenimiento es más sencillo. No hay que recoger hojas secas, algo que suele llevar mucho tiempo. No es fácil, pero los propietarios de esta casa comprendieron muy bien lo que yo quería hacer aquí. A algunas personas, la casa les recuerda a una nave espacial. Incluso hay gente que vive por aquí que dice, ¿pero esto qué es? No se integra bien en el paisaje, es un disparate total y cosas por el estilo. Pero al entrar en la casa y conocer a los propietarios, de pronto lo comprenden todo. Queda claro que nuestra intención no era que pareciera una nave espacial o que tuviera un aspecto especial. En realidad, su apariencia no es más que el resultado de todo esto que os acabo de contar. Debemos deshacernos de cualquier prejuicio respecto a la arquitectura ecológica, ya que esta original casa de aspecto futurista y formas curvas es un modelo de construcción verde, un espacio en el que es beneficioso vivir. Dejamos esta peculiar casa austriaca para reunirnos con un peculiar hombre belga. Philippe Saman es el arquitecto de este edificio destinado al procesamiento de semillas recolectadas en los bosques belgas. Estamos en Gir, en las Ardenas belgas, cerca de Marche-en-Famenne, en Comptoir-Forestier, que es el granero nacional, el lugar donde se recolectan las semillas de los árboles de nuestros bellos bosques para ser manipuladas genéticamente.
No, no es broma. Aquí se tratan cuidadosamente, se trillan, se limpian, se empaquetan y se envían a todo el mundo. Un día llegó a mi oficina un ingeniero forestal encantador. Y sin presentarse, estuvo haciéndome preguntas sobre un edificio de madera que yo había construido hacía varios años. Aquel hombre estuvo varias horas en mi oficina. Y al día siguiente me telefoneó para decirme que trabajaba en el gabinete ministerial encargado de los bosques. Dijo que lo que le conté le había convencido para confiarnos la construcción de este edificio. Cogí una rama de abeto que había en el suelo, no sé por qué, y les dije: escuchad, ¿y si construyéramos el edificio en forma de cúpula, con ramas combadas? Y todos esbozaron una gran sonrisa. Así que dije: entonces lo haremos así. Se trata de una cúpula impermeable que protege de la lluvia y del viento y permite que entre la luz. A pesar de su aspecto serio, su pajarita y su traje tan formal, Philippe no es un arquitecto tradicional. Su visión de la ecoconstrucción nunca había tomado forma. Alain Servet es mi compañero de viaje desde el año 1992, ¿no? Una eternidad. Ahora nos hemos reencontrado, él como responsable del proyecto y yo como proveedor de servicios. Comprometidos en el mismo proyecto, Philippe Saman y Alain Servet ahora son amigos. Os voy a mostrar en este tablón que hay aquí una síntesis de los diferentes estados de la construcción. Como veis, utilizamos este tipo de arcos que proceden de la poda. Usamos unas 700 piezas que se seleccionaron para hacer los arcos. La originalidad del edificio se debe a la flexión de la madera maciza. Las piezas eran rectas. Las metimos en una especie de secador artificial de madera, pero que se puede humidificar. Estaban húmedas y se calentaron a casi 80 grados para ablandarlas. Y luego se secan. Están ahí entre 3 semanas y un mes. Después se retiran de la plantilla metálica y conservan su forma arqueada. En esta foto se aprecia el perfil de aluminio que se ha instalado, un segundo perfil, y entre los dos una baldosa de vidrio. Como hemos utilizado madera, este edificio ya es en cierto modo ecológico. Y además, estamos en un bosque que se gestiona de forma sostenible. Como no estábamos seguros de nuestro proyecto, incluso antes de colocar las piezas de mampostería, subimos un arco para ver si lo que yo quería hacer era posible. Yo no estaba del todo seguro. Había explicado a todo el mundo lo que quería hacer y sabía que en teoría debería funcionar, pero entre el debería funcionar y el funciona, en fin. Entonces me di cuenta de que debía reflexionar e ir más lejos a nivel teórico, porque había que aligerar la carga sobre la construcción. Estamos hablando de desarrollo sostenible. Es mejor invertir en inteligencia que en ladrillos, porque eso servirá para consumir menos ladrillos, hormigón o madera. Todo responde a un juego de optimización, de ligereza estructural. Menos materiales y más materia gris. Ese es uno de los principios de Philippe Saman, un concepto que desarrolló de forma magistral en la estación de Lovaina. En su proyecto proponía utilizar 4 veces menos acero que sus competidores. La ligereza estructural es un elemento esencial del desarrollo sostenible. La idea es ser ejemplar en materia medioambiental. El objetivo era cubrir la estación, así que una de las preocupaciones desde el inicio del proyecto fue encontrar la manera de limitar la velocidad del viento en la estación, incluso cuando los trenes pasan o cuando el viento incide sobre el eje de las vías. Así que el techo es permeable al aire y a la vez impermeable al agua. Además debía tener luz natural
pero con el menor acristalamiento posible, porque eso implica un mayor coste medioambiental. Podríamos decir que lo que vale para nosotros, los arquitectos, también vale para los artesanos. Un artesano que hace una silla pequeña y delicada trabajará muchas más horas para conseguir que su silla sea muy liviana que otro que se contenta con usar grandes patas de roble ensambladas. Hacer algo liviano requiere más tiempo de reflexión y también más tiempo de montaje. La ligereza de las bóvedas es útil para dejar pasar el aire, pero también para instalar la luz artificial. Puedes poner un foco sin problemas. Es fácil a nivel de mantenimiento. Además, actualmente la arquitectura tiene ante sí un extraordinario campo de investigación y gracias a las herramientas matemáticas y a los ordenadores podemos hacer un análisis más preciso de cada uno de los aspectos de la construcción. Y la nanotecnología y la nanociencia nos permitirán comprender lo que hasta ahora parecía incomprensible. Sin duda tendrán una influencia muy relevante en lo que se refiere al desarrollo sostenible. El ingeniero arquitecto emplea medios sofisticados para lograr lo que él llama eficiencia, es decir, la mejor relación posible entre un edificio y su sostenibilidad. Vamos a conocer a otro constructor, pero antes de reunirnos con él, visitamos brevemente un monumento de la gastronomía francesa. Durante 3 generaciones, la Casa Troisgros, en Rouen, es sinónimo de excelencia. Pero lo que hoy nos interesa es el nuevo lugar soñado por Marie-Pierre y Michel Troisgros en Higuerán. Hacemos tortilla, por supuesto. Es una tortilla jugosa con setas y patatas. Nuestra cocina es bastante sencilla, casi como la de cualquier ama de casa. No es nostálgica, pero sí muy respetuosa con el medio ambiente. No tenemos que ir a buscar muy lejos los ingredientes de las recetas que proponemos. Los platos están en perfecta armonía con esta antigua casa de campo, a la que han añadido curiosas construcciones. Como aquí no teníamos alojamiento suficiente, pedimos a Patrick Bouchat que imaginara algo, que pensara en algún tipo de construcción lúdica en la que los huéspedes pudieran vivir una experiencia especial, muy particular. Teníamos algunas ideas. Marie-Pierre y yo estuvimos en África y nos alojamos en lodge dentro de reservas naturales. La sencillez de ese tipo de alojamiento nos conmovió. No había luz, ni minibar, ni televisión, pero sin embargo estableces un vínculo muy intenso con la naturaleza. Marie-Pierre y Michel lograron convencer al atípico arquitecto del Lieu Unique de Nantes o del Teatro Fíngaro para que trabajase con ellos. No se podía construir, era un terreno rústico. Así que recurrí a una ley llamada HLL, que significa vivienda de ocio ligera, y permite construir en terrenos no urbanizables, con la condición de que no lleve cimientos. Pensé, ¿por qué no hacer una construcción ecológica? Estuve dándole vueltas. ¿Qué tipo de aislamiento llevaría? ¿Corcho? ¿Lana de cordero? ¿Qué tipo de madera? ¿Barnizada o en bruto? Después de pensar en todo esto, hice mi primera maqueta. Me salió un diseño que podía ser muchas cosas. Un cobertizo, un pajar para el heno o incluso un carro agrícola a punto de salir al campo. Empezamos a trabajar sobre eso, pero ellos no lo veían claro. Así que en ese momento quise volver a lo esencial y pensé, todos sabemos que cuando vamos a un hotel a veces es para hacer cosas que no hacemos bien en casa. Y entonces empecé a hablar de algo de lo que nunca se habla, que es de hacer el amor.
La arquitectura de Patrick Bouchat parte de las necesidades de los futuros usuarios. La aparente simplicidad de ese enfoque da como resultado construcciones modestas e impactantes al mismo tiempo. Quería hacer una especie de pabellón y colocar la cama al fondo. Enseguida me puse a dibujar una estructura que se abría hacia el paisaje, como si fuera un cono. Nada más pronunciar la palabra cono, pensé que podría ser como una corneta, de modo que cualquier sonido exterior, de un pájaro o de una vaca, podría penetrar en la habitación. Estas pequeñas casas, llamadas desde entonces cadols, actúan como amplificadores de sensaciones. La primera de las cabañas es bastante baja y se acurruca bajo la sombra de un manzano, así que es una casa muy vegetal. La segunda está un poco más elevada y la tercera tiene vistas al valle. Esta me parece sorprendente, porque me recuerda a un nido de pájaros. Muchas veces, cuando estoy arriba en la terraza y me fijo en las aves, yo estoy más arriba que ellas, mientras sobrevuelan este espléndido valle. Es una sensación extraordinaria. Tienes la impresión de estar suspendido en el aire. La calidad de una obra arquitectónica se define, en mi opinión, por 3 elementos: la luz, la acústica y el olor. Y en la arquitectura moderna, esos 3 elementos están anulados. Así que me propuse combinarlos todos, pero analizándolos. ¿A qué huele el cáñamo, por ejemplo? ¿Cómo huele la lana de oveja? ¿Cómo huele una madera que suelta un poco de savia, lo que le da una cierta acritud con un toque picante? La madera se parece en cierto modo a la cocina. La madera está forrada con un fieltro de lana de cordero para suavizar y amortiguar el ruido, y además aporta cierta calidez. Para el aislamiento del suelo utilizamos corcho. El corcho tiene un aroma que resulta muy agradable y es muy natural. En mi opinión, todo eso contribuye a crear una sensación de bienestar. Es muy natural, al menos para mí. En un momento dado, se me ocurrió hacer una habitación entretejida, porque el material textil se usa poco en arquitectura. Cuando lo planteé me dijeron, no es posible, no se puede hacer eso. Pero resulta que tengo un amigo, Pierre Bernard, que cuando va en el metro a su oficina en el Gran Arco de la Défense, hace ganchillo. Así que le dije, ¿por qué no me haces una habitación que sea como un gorro de punto? Y usó sus brazos como agujas de tricotar, porque no había agujas tan grandes. Se puso unos guantes de cuero y utilizó tela de cáñamo y de arpillera, que es un material natural. Y así hicimos las habitaciones. Esta fue la única propuesta ante la que nos mostramos un poco reticentes, tanto Michel como yo, porque nos daba un poco de miedo toda esta masa y este olor, ya que desprende cierto olor. Pero bueno, al final lograron convencernos y la verdad es que es fantástico. Para la carpintería, Patrick Bouchat trabajó con un artesano de un pueblo vecino, el señor Botó. El señor Bouchat vino a verme a mi taller. Estuvimos hablando de diferentes posibilidades y me explicó cuál era su idea. Yo le mostré todas las maderas que tenía a mano y que se podrían utilizar para conseguir lo que él quería. Es un mobiliario muy vivo, fabricado con maderas diferentes. Digamos que aquí habla la belleza de la madera. La belleza de estos muebles reside en su sencillez.
Marie-Pierre y yo nunca lo hemos dudado. Este es nuestro proyecto más hermoso. No sé si volveríamos a repetirlo, pero nos produce una gran satisfacción. Creo que este es el proyecto de nuestra vida. Lo que surgió por el simple placer de compartir se ha convertido de forma natural en un proyecto ecológico. La arquitectura verde podría ser también una arquitectura de los sentidos.